Basándonos en el concepto de rayo luminoso como trayectoria que siguen las partículas emitidas por los cuerpos luminosos, sin preocuparnos por la naturaleza de las mismas, vamos a resolver el ejercicio 33.1 del libro Física Universitaria, Circe Mankis, volumen 2, 13ª edición, que dice: dos espejos planos se intersecan en ángulos rectos. Un rayo láser incide en el primero de ellos en un punto situado a 11,5 centímetros de la intersección, como se ilustra en la figura E33.1. ¿Para qué ángulo de incidencia? En el primer espejo, el rayo incidirá en el punto medio del segundo, que mide 28 centímetros de largo, después de reflejarse en el primer espejo. Trazamos el rayo una vez reflejado en el primer espejo, a partir del punto donde incide, que está a 11,5 centímetros de la intersección de ambos espejos, hasta el segundo punto a 14 centímetros de la intersección de ambos espejos. Se forma el siguiente triángulo. Con base en la primera ley de la óptica geométrica, el rayo incidente, el rayo reflejado y la normal se encuentran en el mismo plano. Y la segunda ley, donde el ángulo θ de incidencia es igual al de reflexión, siendo este último por alternos internos entre paralelas igual a este otro ángulo del triángulo rectángulo que se nos ha formado con los dos espejos. Con ayuda de la razón trigonométrica tangente de θ, que es igual al cateto opuesto sobre el adyacente, podemos despejar θ y será de 39,4 grados. A continuación, procederemos a resolver el ejercicio 33.9 del mismo libro, que dice: el vértice interior de un cubo está cubierto con espejos que forman un reflector de vértice. Veas el ejemplo 33.3 de la sección 33.2. Veamos ese ejemplo, que dice que dos espejos perpendiculares entre sí, un rayo que viaja en un plano perpendicular con respecto a los dos espejos se refleja en uno de ellos y luego en el otro, como se ilustra en la figura 33.12 que vemos a continuación. Pregunta: ¿cuál es la dirección final del rayo en relación con su dirección original? En este problema, la ley de reflexión debe ser aplicada dos veces, porque tenemos dos reflexiones. Para el espejo 1, el ángulo de incidencia es θ y tiene que ser, por la segunda ley, igual al ángulo de reflexión. Por alternos internos, ¿cierto? Entre paralelas, este ángulo θ es igual a este otro ángulo θ. También esto se podría obtener analizando el triángulo rectángulo que tenemos demarcado acá, donde este ángulo sabemos que es de 90 grados y este es de 90 grados menos θ. La suma de los ángulos internos del rectángulo de la figura es de 180 grados. Por lo tanto,
90 más 90 menos θ más este ángulo que desconocemos tiene que ser igual a 180. Si operamos matemáticamente nos va a quedar que el ángulo desconocido es θ. Acá los ángulos de incidencia y reflexión para el segundo espejo son 90 menos θ. Por lo tanto, el de reflexión en el segundo espejo va a ser igual. Ahora, el cambio total que tiene de dirección este rayo después de las dos reflexiones, lo podemos analizar de la siguiente manera. El ángulo que forma el primer rayo incidente con la vertical en el primer espejo es θ. Y el ángulo que se forma con el último rayo reflejado y la vertical también es θ. ¿Qué significa esto? Que la dirección de este rayo y del último rayo es paralela, pero los sentidos son opuestos. Sintetizando, para este rayo que se mueve en el plano, la primera reflexión cambia el sentido de la componente en I, de la velocidad, y la segunda cambia el sentido de la componente en X de la velocidad. Después de esta revisión vamos a continuar resolviendo el problema en cuestión, el 3339, que nos hablaba de que tenemos esta condición. Tres espejos enfrentados perpendicularmente entre ellos. ¿Y qué nos pedía? Un rayo de luz se refleja sucesivamente en cada uno de los tres espejos, perpendiculares entre sí. Demuestre que su dirección final es exactamente la opuesta de su dirección inicial. Los espejos que hemos considerado son el E1, que está en el plano XY, el E2 en el plano YZ y el E3 en el plano XZ. Un rayo de luz que se refleja en el espejo 1, E1, cambia el sentido de la componente en la dirección Z de la velocidad. Un rayo que se refleja en el E2, espejo 2, cambia el sentido de la componente en la dirección X de la velocidad. Y un rayo de luz que se refleja en el espejo E3 cambia el sentido de la componente Y de la velocidad. Y por lo tanto, la reflexión invierte el sentido de la componente de la velocidad de la luz perpendicular a la superficie reflectante, pero deja las otras componentes sin cambio. Si el rayo de luz, entonces, incide perpendicularmente al espejo, el camino de la luz se invierte 180 grados.